A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Bueno, bienvenidos de nuevo a Reflexiones en lo secreto. Hoy vamos a continuar meditando en la palabra en un salmo muy especial que es el Salmo 92. Y es un salmo de agradecimiento. Es un salmo que David escribió. Entonces, en el contexto que hemos estado estudiando los salmos, pues hemos comentado que David, en este caso, que es el escritor de este salmo, pues estaban en un contexto cultural de reinado, pero también de guerra, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se pueden llegar a mencionar en los salmos, en algunos de ellos siempre manifiestan sobre la protección o hacen mención de los enemigos. Pero sí te quiero yo animar en este tiempo de meditación de este salmo, que cuando lleguemos a esa parte de los versículos que hablan de los enemigos, no pienses en nadie en particular, porque el ser humano tendemos a que si tenemos áreas de oportunidad en nuestras relaciones interpersonales, y a veces pensamos que las personas son enemigos nuestros, en lugar de pensar que es la magnífica oportunidad que Dios nos da para nosotros caminar en misericordia y ser pacificadores con esas personas que nosotros nos alejamos porque consideramos nuestros enemigos. Y que incluso pues hay palabras fuertes en estos salmos que dices tú, caray, qué bélico se oye esto, ¿no? Pero sí que te sitúes y que recordemos que está en el caso muy particular del tiempo de David, era un guerrero, era un rey guerrero, y pues tenían que salir a la defensa física de su reino, ¿no? Entonces vamos a empezar a leer este salmo, que es, como te digo, es el Salmo 92 y es un salmo de agradecimiento. Y te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son de la lira de 10 cuerdas y la melodía del arpa, tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas, por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los malvados y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas partes serán todos los malhechores. Me has dado la fuerza de un toro salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán saludables y frondosos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Entonces aquí vemos un salmo compuesto por 15 versículos, ¿verdad? Por 15, digamos, enunciados, por llamarlos de alguna manera. Te recuerdo que cuando estos salmos fueron escritos, así como todo el resto de la Biblia, no estaban separados así como por versículos. Esa fue una separación que se le fue dando cuando se constituyó el canon bíblico. Entonces se fueron dando así, pero cuando David lo escribió, él no decía, ay, yo en el versículo tanto dije esto, ¿no? O en el Salmo 92.
David no sabe cómo está, no se enteró cómo le iban a poner cuenta los números, ¿verdad?, de sus salmos, pero para nosotros y para poder enseñarlos, para meditarlos, para llevarlos a una práctica personal, pues sí tenemos esa distintiva, ¿verdad? Y esa caracterización o clasificación, más bien dicho, ¿verdad? De esos números de los salmos para entre una canción y otra, entre un poema y otro, ¿no? Entonces, pero aquí en el versículo primero de este salmo, dice, cuán grande, Señor, es darte gracias. Algo bien importante que nosotros debemos, que nos conviene desarrollar en nuestra vida, es el agradecimiento, sin importar la situación en la que estemos pasando. Y ese es el reto. El reto es que cuán bueno, Señor, es darte gracias. Cuán bueno es darte gracias aún en el momento de aflicción. Cuán bueno es darte gracias aún en el momento de escasez. Cuán bueno es darte gracias cuando no tengo ganas de agradecerte, ¿no? O sea, esto es llevar nuestras emociones en sujeción a esa bendición de poder nosotros caminar en la gratitud. Porque miren, como seres humanos es bien fácil para nosotros agradecer cuando tenemos las cosas de una manera tangible, visible, palpable, oíble, ¿verdad? O sea, todo lo que es sensorial. Por ejemplo, yo le puedo, ahorita le puedo decir a Sonia, después de que oró, gracias Sonia, ¿verdad? Porque ya hizo algo que yo le pedí que me apoyara en hacer. Pero a veces nosotros no agradecemos por anticipado a Dios. Nosotros nos gusta vivir en el aquí, en el ahora, pero en lo sensorial. Yo te voy a dar gracias, hasta a veces es hasta en el inconsciente o en el subconsciente que nos es difícil empezar a agradecer por anticipado. Porque estamos en la lucha, porque estamos en la prueba, porque estamos en una situación emocional no adecuada, porque estamos en la temporada, digamos que de la pérdida. Entonces ahí como que no nos dan ganas de agradecer. ¿Y saben por qué? Porque tendemos a la victimización. Porque también tenemos esos conceptos de que se agradece cuando se recibe algo, pero no un agradecimiento anticipado. Entonces, al Señor, a nuestro Dios soberano, a quien dio su vida por nosotros, a quien entregó por amor a su Hijo, al Espíritu Santo, que es nuestro amigo fiel, nosotros necesitamos desarrollar esa condición del agradecimiento. Esa constante ir más allá de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que palpamos, de lo que sentimos. Y poder poder decir como David, cuán bueno, Señor, es darte gracias, ¿no? Pero saliéndonos, como te digo, de ese cuadro en el que vivimos tú y yo, en esa práctica que tú y yo vivimos de que se agradece cuando se recibe algo, ¿sí? No agradecemos cuando no nos ha hecho ningún favor, ni hemos recibido ningún beneficio. Entonces manejamos nuestra gratitud con Dios en un plano muy natural, en un plano muy terreno, ¿no? De este nivel, ¿no? De la tierra, muy carnal. Pero es bueno ser agradecidos con Dios, y dice la palabra, en todo tiempo. En esos tiempos que menciona Eclesiastés, ¿no? Aún en los tiempos de llorar, ¿verdad? Decir, Señor, gracias porque puedo llorar, ¿verdad? Porque qué feo, ¿a poco no? Bueno, a mí se me haría muy feo estar pasando por una situación
que requiera el llanto, que esa emoción es requerida, ¿verdad? Como consecuencia haya ese llanto. Y pues, Señor, gracias porque puedo llorar, porque descanso. Yo no sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Que a veces tienes una situación y algunas de las personas que me están escuchando en este momento y que me escucharán, han pasado momentos de duelo fuertes, ¿verdad? Difíciles. Y uno llora y cuando llores saca ¿cómo te diré? Esa emoción que tienes, le das tú su tiempo, ¿verdad? Le das su expresión y puedes llorar así bastante y hasta que dices tú, ay, descansé. Porque a veces no sé si te ha pasado que está el momento para que llores así a grito pelado y estás hasta sola a lo mejor, ¿verdad? O solo y te reprimes y dices tú, no, 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 y sientes que el pecho se te va a abrir, ¿verdad? Es momento de llorar, como dice Eclesiastés. Pero entonces nosotros agradecer esa capacidad que Dios nos ha dado también, aún de poder expresar esa emoción a la hora de que sea tiempo de llorar. Y decir, Señor, gracias. Gracias porque descansé. Gracias porque pude expresar a través del llanto este dolor que tengo, ¿verdad? Y no está mal, porque, por ejemplo, podemos decir, ay, no, pues ¿cómo, Malena? ¿Cómo voy a estar agradeciendo por llorar? Yo te estoy hablando de que no busques llorar, o sea, de que no se hace cuenta que andas como la muñeca fea llorando entre los rincones, ¿no? Sino que en el momento que hay, como dice la palabra en Eclesiastés, que hay momento de todo. Cuando es momento de reír y que nos podemos carcajear aún de las cosas más absurdas de las que se están hablando, ¿verdad? Y poder uno disfrutar, Señor, gracias por la risa. Gracias porque me puedo reír, Señor, ¿no? Incluso el latino es muy dado bueno, no sé, no conozco todo así a detalle a todos los latinos, ¿no? Pero te voy a hablar del mexicano. Y me voy todavía más concreta, te voy a hablar del sinaloense, ¿no? Nosotros nos reímos, pasa algo así como que fuerte, ¿no? Así como que, híjole, pero si no llega a una situación realmente de que pasó algo, que pareciera que iba a pasar algo difícil, ¿verdad? Algo peligroso, pero no pasa, ahí luego nos andamos riendo, ¿no? Y hacemos un cuento largo de que y que esto, y entonces, hazte cuenta, empezamos a hacer toda una novela, ¿verdad? Y nos reímos de algo que pudiera haber sido algo que no nos estuviéramos riendo si se hubiera concretado eso peligroso, ¿no? Entonces, pero aún en ese tiempo poder ser agradecidos. Por eso, aún nos podríamos quedar en este versículo, en esta parte de este canto de David, interiorizando mucho y poder decir, cuán bueno, Señor, es darte gracias. Aún por esas respuestas de oración que no han sucedido, ¿no? Aún por esas respuestas de oración que no eran las que yo me esperaba, pero que son las mejores. Porque siempre tengo que yo situarme en la soberanía de Él, no en lo que yo necesito, porque más que yo, Dios sabe lo que necesito en realidad. Yo puedo pedir desde mi carencia, yo puedo pedir desde mi dolor, yo puedo pedir desde mi necesidad, yo puedo pedir desde mi frustración, yo puedo pedir desde mi querer vengarme, ¿verdad? Y ponerle cara de que no es venganza, ¿no? Y puedo hablar con Dios y hacer ese tipo de peticiones, pero gracias que Él contestará siempre de acuerdo a su soberanía, porque Él realmente contesta y siempre va a ir más allá de lo que pedimos y entendemos, ¿no? La respuesta de Él. Y Él siempre nos va a dar realmente a la respuesta de una necesidad que Él solamente conoce.
¿Cuál es qué es lo que va a llenar esa necesidad? ¿No? Entonces puedes decir, Señor, gracias. Gracias porque yo te estoy pidiendo esto. Pero te agradezco que tú vas a contestar mucho más allá de lo que yo pido y entiendo. Nos gusta la situación de lo que yo pido, que Él vaya más allá de lo que yo pido, porque nosotros decimos, ¡ay! Entonces, pues si pido 10 me va a dar 20, ¿no? Por decir algo, ¿no? Lo va a multiplicar. Pero ¿qué tal ser agradecidos por lo que Él me va a responder más allá de lo que yo entiendo? Porque mi entendimiento es limitado. Y como yo lo pido, como te digo, muchas cosas, las pido desde la necesidad, cualquiera que sea ella, Dios me va a dar más allá de esa necesidad, del plano del que yo lo veo, desde la perspectiva que yo la estoy tomando en cuenta, Él lo va a hacer más. Aunque pareciera contrario, como diciendo, Señor, ¿cómo que te equivocaste, no? O sea, yo te estaba pidiendo esto y tú me resultaste con esto. Vaya más de mi entendimiento. Entonces, ser agradecidos, porque sí, Señor, yo sé que tú me escuchas. Yo sé que tú tienes planes de bien para mí, Señor. Muchas gracias. Aunque esos planes no sean los míos, muchas gracias. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que a veces tienes una petición que te suena muy espiritual, que te suena que es la mejor idea de respuesta, que te suena que así deben de ser las cosas, las respuestas en el momento, en el tiempo? Gracias, Yeudi. En el tiempo, ¿verdad? Pero Dios dice, no, yo contesto más allá de tu entendimiento. Y siempre lo va a hacer. Nos sentimos súper conectadas y conectados con Dios cuando coincide, ¿verdad? Nuestro entendimiento con el entendimiento de Dios, porque Dios es bueno y permite que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a ese discernir y a ese caminar, ¿verdad? Y sentimos como que, oh, sí, a mí Dios me oye, mira, tal cual se lo pedí, el Señor lo hizo y somos así bien religiosos caminando en ese tipo de comentarios, ¿no? O decimos, es que yo estuve orando por eso, ¿sí me explico? O sea, yo te estuve apoyando en esa oración. No, pues qué bueno, ¿verdad? Pero ser agradecidos aun cuando estamos intercediendo por otras personas, decir, Señor, gracias por cómo tú vas a resolver esta situación. Gracias, Padre, por cómo cómo lo vas a llevar en tu soberanía, tú que eres todopoderoso, que tú todo lo sabes y siempre das conforme conviene. Gracias. Pero a veces nosotros, como te digo, nos manejamos en este plano sensorial, nos manejamos en cómo actuaríamos nosotros, en nuestras emociones plenas, que son un regalo de Dios las emociones, pero nosotros queremos ver para agradecer. Y no, con el Señor es al revés. Antes de recibir es ser agradecidos. Y claro que cuando ya recibimos, pues también, ¿no? También ser agradecidos. Y dice, y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Y aquí nos podemos descartar todas aquellas personas que pues no somos buenas para la cantada, ¿no? Que no somos entonados, dices tú, no, pues es que realmente los salmos Dios los dio a la gente la alabanza, a la gente que es músico, a la gente que es medio poeta, ¿verdad? No, porque, ¿cómo dice el dicho? De músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Lo han escuchado. Entonces, pues, todos entramos en el ring en el rol de poder entonar, de poder expresar, de poder cantar. Porque miren, cierto o no, que aunque nosotros no cantemos nada bien, pero a lo mejor tú tienes un artista, alguien, ¿verdad? Famosillo o no famosillo, de tu país, de esta época o de épocas pasadas, que te gusta una canción y te la sabes y a la hora que la oyes por ahí en el bus o tú lo pones en el radio, ¿verdad?
que te salgan los gallos no te interesa, ¿verdad? O todo el mundo cantamos en el baño, ¿sí o no? ¿No? Ponemos ahí, como te digo, una estación de radio o algo y ¡ay! Ya es la otra, ¿no? Este, y no nos interesa. Pero a nuestro Dios, Él oye nuestra voz. Tengo yo la esperanza, ¿verdad? Que es súper bonita. Entonces, el tú ser agradecido, aunque no cantes, es música para los oídos de Dios, ¿verdad? Es una canción, es un poema para Él. Entonces, como te digo, no importa. Si cantas bien bonito, que tienes una entonación muy padre, pues qué padre para que Él te oye, ¿verdad? Pero si no la tenemos, para Dios eso no importa. Para Él le agrada, se complace de escucharnos. Esto dice en el primer versículo, ¿verdad? Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Reconocer, darle adoración, darle alabanza. ¿Sí? ¿Quién es Él quien la merece? Y es bueno ser agradecidos. Es muy bueno. En el versículo 2 dice, proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. ¿Ustedes por qué creen que como que Él maneja estos tiempos, ¿no? En la mañana, declarar, proclamar, mencionar, ¿verdad? Su amor por la mañana. Porque en la mañana estamos como al 100, ¿no? ¿Verdad? Así como, bueno, sí, logramos descansar en la noche, ¿no? Entonces decimos, gracias, Señor, porque me amas mucho, porque me has sustentado por la noche, ¿verdad? Han pasado cosas en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Mientras yo descansaba, tú me ministrabas, Señor. Gracias, ¿verdad? Gracias por tu amor. Ese amor que es incomparable, que nadie me va a amar como tú me amas, ¿verdad? Porque nosotros como hijos, voy a hablar en este rol, como hijos, el amor mayor que hemos recibido es el de nuestros padres. Y lo sentimos, haz de cuenta, como algo que nadie en la tierra, humanamente hablando, nos va a amar. Y por eso tus hijos disfrutan tu amor y valoran el amor que tú les tienes. Que no te lo digan, que haz de cuenta, sí, pues hay situaciones, ¿verdad? Pero no significa que no te amen o que no reconozcan el amor que tú les tienes. Entonces, estoy hablando de de unas relaciones lo más sanas posibles, ¿no? Porque hay de relaciones a relaciones. Pero los hijos, de manera general, ¿verdad? Nos sentimos amados. Tus hijos se sienten amados por ti. Tus hijas, si no tienes, nada más tienen mujeres, ¿verdad? Pues tus hijas. Si tienen las dos cosas, ¿verdad? Pues tus hijos. Y si son puros varones, pues los hijos, ¿no? Entonces, hay ese amor que se reconoce. Entonces en la mañana, cuando nosotros estamos a nuestra plenitud del día, ¿verdad? Decir gracias por tu amor, Señor. Y porque sé que por ese amor tú moriste por mí para reconciliarme contigo, para poder yo disfrutar de esta relación contigo, esta relación que es sencilla, que no necesita tener protocolos, que si el protocolo, y lo encomillo y lo subrayo, es porque te honro y necesito decirte a ti esas palabras que no se las digo a nadie, porque nadie alcanza a tener ese adjetivo calificativo que tú tienes, Señor, o tu persona es de tal manera que nadie es comparable contigo, ¿no? Entonces, por eso esa proclamación, ese poder entonar de decirle a Él, ¿verdad? ¿Quién es Él? En ese amor, porque ese amor ha hecho la diferencia en nuestras vidas, ¿verdad? El amor, el poder estar conscientes, porque Él nos ha amado desde siempre. La gran diferencia es que para ti y para mí, llegó un momento, un día, una hora que fue totalmente consciente y que se nos fue revelado ese perfecto amor,
¿no? Entonces, en la mañana, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Proclamar su gran amor, ¿no? Y en la noche, la fidelidad. Porque ya en la noche llegamos a nuestra casa o terminamos nuestras labores, ya a lo mejor nos sentimos cansados, ¿verdad? Nos sentimos como, ya me quiero dormir, ¿verdad? Yo como me levanto muy temprano, yo sí me duermo temprano también, o sea, no soy de que, ¡ay, que yo soy aguantadora para la noche! No, yo soy una gallina, ¿no? Y creo que todavía más exagerada porque todavía no amanece y yo ya estoy despierta, ¿no? Entonces, desde antes de que cante el gallo, no dijeran. Entonces, pero ya así a estas horas yo ya así como que, bueno, muchos no saben qué hora es, ¿verdad? Pero imagínate si estoy hablando que me levanto temprano y ya es, pues ahorita que te estoy hablando, pues es de noche, ¿verdad? Donde yo vivo. Entonces, porque tal vez me escuches de otra parte, de otro continente, donde ahorita sea de día para ti, ¿verdad? Y de hecho, para mí es un día, una fecha, y para ti ya es el día siguiente. Entonces, ya en la noche, poder reconocer la fidelidad de Dios, ¿no? Y poder decir, Señor, gracias, 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 siempre, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, siempre ser agradecidos, ¿verdad? Y si a lo mejor nos queremos poner metafóricos y nos podemos en la línea de David, ¿verdad? Podemos decir que tal vez pudiera mencionarse que el día son esos momentos plenos de la vida, ¿no? Donde no sentimos que nos hace falta nada, ¿verdad? Que estamos totalmente como plenos y decir, Señor, gracias por tu amor, porque qué padre es tu amor, ¿verdad? Yo tengo una frase que la uso desde que conocí al Señor Jesús, de que yo no entiendo el amor de Dios, no lo entiendo, porque para mí no es entendible, pero yo le digo, Señor, yo no entiendo tu amor, pero ¿cómo lo disfruto? ¿No? Disfruto mucho tu amor. Entonces, como te digo, pudiera ser si nos ponemos así medio románticos, medios poetas, ¿verdad? Y así, pues estamos ahí, pues el día son esos momentos de la vida, esas etapas donde no sentimos que nos hace falta nada, que no tenemos ninguna lucha, que nos sentimos totalmente bien. Los míos, ¿verdad? La gente de mi familia orgánica, ¿verdad? Del núcleo principal, está bien. Entonces yo como me siento, ay, súper bendecida. Pero también reconocer en estas otras etapas nocturnas, ¿verdad? Y no estoy hablando del tiempo cronológico de día y noche, sino como te digo, pensando ahí un poquito como David, poder decir, Señor, aún en esta temporada oscura, donde parece que no hay respuesta, donde la estoy sufriendo, donde la estoy batallando, Señor, proclamo que eres fiel y que no sé cómo, y que no sé cuándo y no sé cómo lo vas a hacer, pero tú tienes respuesta para esta situación. Y no voy a vivir en esta etapa de mi vida para siempre. Esto es temporal. Como decía Pablo, esta aflicción, pequeña aflicción, temporal. Y vaya que a ese hombre le pasaron muchísimas cosas. Te invito a leer las cartas que Pablo escribió a varias iglesias, ¿verdad? Donde algunas ahí él narra situaciones complejas que estaba pasando. Entonces, aún en esos tiempos, ¿verdad? Poder decir, Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque aunque yo sea infiel, tú siempre permaneces fiel. Porque a veces como que esa fe que nosotros manejamos, a veces esa fe como que no es tan fuerte como quisiéramos. Y caemos y nos resbalamos y a veces hasta pecamos. Pero poder decir, Señor, Señor, gracias por tu amor. Porque en tu amor yo tengo el perdón, Señor. Y gracias por tu fidelidad. Porque aunque yo caiga 7 veces tú me vas a levantar. Porque eres fiel. En el 3 dice, al son de la lira de 10 cuerdas y la melodía de arpa. O sea, proclamar esa fidelidad, ese amor de Dios
al son de esa música. Entonces tú también ponle música. ¿Verdad? Por eso es bueno tener nuestra lista de canciones, ¿verdad? De alabanza y estar nosotros ahí poniéndola, porque eso cambia las atmósferas. Si yo siempre estoy con que, ay, que en esa queja y en esa queja, ¿verdad? Y viviendo mi vida desde la carencia, ¿no? Y que haz de cuenta así, pues, ¿quién es feliz? Así. Yo considero que nadie, ¿no? Y a veces los creyentes somos la gente más quejumbrosa, más, o sea, ¿cómo te digo? Amargada. Ay, perdóneme si las palabras se le hacen fuertes, ¿verdad? Pero a veces que dices tú, híjole, haz de cuenta como que ves a gente que dices tú, y traes la toalla hasta el suelo, ¿no? Pero dice la palabra, ¿está alguno triste? Cante, cante. Porque la canción a Dios, el alabar a Dios, el adorarle, cambia la atmósfera, no la física alrededor de mí solamente, sino la de mi corazón y la de mi mente. Entonces, cuando te sientas así, ponle ganas, échale ganas y pon música, ¿verdad? Y ponte a alabar a Dios. En el 4 dice, tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos, ¿no? Entonces imagínate, si nosotros no aprendemos a contemplar lo maravilloso de la creación, las maravillas que Dios hace, pues no vamos a tener alegría, porque dice, me llenas de alegría con tus maravillas. Yo creo que una mamá ve a su hijo y a lo mejor para otras personas el niño es feíto, ¿verdad? Es así como que sin nada estoy hablando en relación a los parámetros que se manejan de la belleza, ¿no? Porque el otro día, y aquí voy a hacer un paréntesis, estaba viendo un documental y en una región de Etiopía, donde las mujeres se ponen unas cosas aquí en el labio y entre más grande sea ese disco que se ponen, se les llega a abrir aquí y se les separa el labio del resto de la piel de acá. Y entre más grande sea el disco que ellas se ponen, eso es como para los hombres una belleza impresionante. Pues te digo que dependiendo de dónde están los parámetros de cada quien, ¿verdad? Que dices, yo dije, qué belleza va a ser esto que tiene despegado aquí y hasta acá el platón aquí, ¿verdad? Y la mujer va a ir de pato. ¿Cuál? Pero para ellos esa es una belleza. Pero volviendo al ejemplo que te decía de que a veces una mamá a su hijo, pues yo, Malena, puede considerar que no está nada de agraciado, ¿verdad? Pero la mamá está extasiada y dice, no hay cosa más maravillosa que este chamaco, que este hijo mío, o sea, qué bárbaro, qué ojos, y aunque los ojos los tenga así como yo ahorita, ¿verdad? Y qué nariz, y tú la ves así, una nariz muy acá, ¿no? Pero que ella está de verdad en ese amor extasiada y hablando o pensando de lo maravilloso que es su hijo, y eso le produce una alegría. Entonces, las maravillas de Dios, el que nosotros las contemplemos, en que nosotros las reconozcamos, porque mira, a veces el cielo siempre está allí. No a veces, ¿no? Pero el a veces es para este comentario que te voy a decir. El cielo siempre está allí y siempre hay la oportunidad de contemplarlo. Pero nosotros, en base a cómo nos sentimos, y algo que he estado repitiendo en esta meditación, es que si lo hacemos desde la carencia, pues qué bonito se nos va a hacer el cielo, ¿verdad? Se nos va a hacer así como que X, o sea, lo mismo todos los días. Pero si yo empiezo a decir, híjola, qué bonito el cielo, qué maravilla, Señor,
lo que tú hiciste con tus manos hermosas y poderosas. Gracias, Señor. Y como te digo, es que el agradecimiento es la puerta para que cambie tu corazón, para que cambie mi corazón, ¿verdad? Y el contemplar lo que Dios ha hecho. Tú mismo, tú misma, si tú piensas en ti y piensas cómo estás constituido orgánicamente, cada pieza que está dentro del cuerpo que no vemos, ¿verdad? Desde nuestro cerebro hasta la última uña del pie, del dedo chiquito del pie, ¿verdad? Las pestañas, las cejas, o sea, todo, absolutamente todo, es una creación perfecta y es maravilloso. Y el que nosotros podamos reconocer esto produce alegría, ¿verdad? Decir, ¡ay! Porque tú, ¿a quién le vas a atribuir? Bueno, yo ¿a quién se lo atribuyo? A Dios, ¿verdad? Y ya te lo he comentado en otras meditaciones y también en momentos con Male, de cómo a veces buscar un documental de la vida en el mar, no sé, de las plantas, ¿verdad? Nos lleva a ver la grandeza de Dios y produce una alegría. Miren, hace poco estuve de vacaciones en una parte de México y nos regalaron, ¿verdad? Nuestro anfitrión, a él le regalaron para sus invitados un paseo en unos botes, ¿no? Ir a pasear al mar. Y fuimos, íbamos Eric y yo y otras personas de mi familia. Y cuando de repente, pues había varias embarcaciones como puestas, como esperando algo en un lugar, ¿verdad? Entonces la persona que iba manejando, en el que nosotros íbamos, se acercó y dijo, es que allá hay ballenas. Y yo dije, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo se ven las ballenas? O sea, no es lo mismo que nosotros, porque hay viajes donde tú haces ese paseo que ya sabes que vas a eso, ¿verdad? Pero nosotros no íbamos con esa intención. Y cuando va saliendo un vallenato, oigan, ni tan siquiera fue, bueno, pero no quiero minimizarlo, ¿no? Con esto que te digo, que ni tan siquiera. No salió la mamá, ¿sí? Pero salió una cosa grande, ¿verdad? Y era el vallenato y yo, ¡ay! O sea, y me emocioné un montón. Y yo le dije al Señor, gracias, ¿verdad? Eso trajo mucha alegría a mi corazón, porque no me imaginé que iba a tener esa experiencia, ¿no? Porque no estábamos buscando esa experiencia, pero Dios nos la regaló. Entonces yo estaba maravillada. Y le decía al Señor, gracias, Padre, porque estos son detalles que tú tienes con nosotros. Y no nomás con nosotros, con los que íbamos en esa embarcación, sino con todos los demás, ¿verdad? Creyentes o no creyentes. Él tiene sus detalles con su creación, con sus hijos, ¿no? Entonces, maravillarnos. Y eso va a provocar siempre alegría. Cuando estés con tus ánimos muy abajo, como te digo, busca este tipo de documentales que te lleven a ver esa maravilla, ¿verdad? A veces cómo se abre la hierba, ¿verdad? Y sale una flor y qué dices tú. Claro, ¿verdad? Nosotros lo vemos en el documental como algo inmediato, ¿no? Y el fotógrafo, el camarógrafo duró ahí tiempo para poderlo ver, ¿no? Pero nosotros lo vemos así en un proceso más rápido, supuestamente, ¿no? Pero todo esto para comentarte que necesitamos nosotros observar más, observar y ser detallistas y ser intencionales, contemplativos en lo que Dios ha hecho, en la obra de sus manos. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Eso nos va a llevar a alegría, siempre nos va a producir esa hermosa experiencia de sentirnos plenos y contentos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Algo donde yo me siento siempre muy atraída es con el mar.
Y siempre desde niña se me ha hecho algo extraordinario, imponente. Yo observar el mar y pensar que abajo hay tanta creación que yo no la puedo ver, pero que ahí está abajo, ¿verdad? En las profundidades, que hay flora, que hay fauna, que hay micropeces y hay macro peces, ¿verdad? Y ballenas y bueno, animales realmente muy, muy grandes. Y como te digo, o cositas, ¿verdad? El plancton, no sé, una cochinadita, el krill que se come las ballenas, o sea, todo, y ya para mí eso es una maravilla. Y se me hace imponente, imponente. Como te digo, es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención desde que soy niña, el mar. Y pensar cuán profundos son tus pensamientos. Dios es un Dios de propósito y nos ha hecho a nosotros personas con propósito. Y esos propósitos son profundos, porque así son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios siempre van a ser mayores que los nuestros. Van a ser, como te decía, va a sobrepasar nuestro entendimiento. Y siempre sus pensamientos para contigo y para conmigo van a ser buenos. Pensamientos de bien, pensamientos de paz para nosotros. Entonces, los pensamientos de Dios son totalmente profundos. No son así superficiales. Por eso siempre Él nos llega a asombrar con las cosas que Él nos permite ver, ¿verdad? De la naturaleza y que nos permite ver también a veces como resultados de nuestra petición a Él. Dice, los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los malvados y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Ciertamente tus enemigos, dispersados por todas las partes serán todos los malhechores. Me has dado la fuerza de un toro salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Entonces aquí no me quise detener conscientemente en todo esto de los enemigos, ¿verdad? Porque como te decía, pues ahí está David hablando desde su punto de vista como un rey guerrero, ¿no? Pero Dios también ha dispersado, aún que nosotros no estemos no seamos parte de un ejército natural, ¿verdad? Pues Dios se encarga de dispersar todo aquello, toda maldad. Y como te digo, y te lo mencioné al principio, aprender a cuando nosotros estamos leyendo este tipo de versículos, no ponerles cara, no ponerles nombre y apellido, porque entonces nosotros dejamos de ver la perspectiva de la palabra que dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero nosotros siempre le queremos que alguien esté poseído, ¿verdad? Y que el diablo usa a alguien para que me dé la torre, ¿no? Y no camino desde la misericordia y el perdón. Entonces, no, o sea, Dios tratará conmigo y tratará con las personas lo que Él considere que tenga que tratar con ellas, no lo que yo considere que tiene que tratar. Pero esos enemigos espirituales que están en las regiones celestes, Dios, ¿verdad? Es quien nos protege, quien nos cuida y tiene legiones de ángeles que obran a nuestro favor en un ámbito de espiritual a espiritual. Nosotros somos carne, o sea, no fuimos creados, ¿verdad? Para llevar ese tipo de lucha porque nosotros tenemos cuerpo, porque nosotros somos humanos. Bueno, esa es mi manera de pensar, aunque hay gente que sé que tiene otro tipo de pensamiento, pero yo me concreto a lo que hasta este momento Dios me ha llevado a
a enfocarme. Y aquí dice David en el 10, me has dado la fuerza de un toro salvaje, me has ungido con el mejor aceite. Entonces, la palabra dice que Dios da fuerza al que no tiene fuerzas. Que diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza viene de Él, ¿verdad? Imagínate David cómo lo compara, y te recuerdo que en este orden literario, en las culturas orientales o de Medio Oriente, manejan mucho la comparativa y la metáfora, ¿no? Entonces dice como fuerzas como un toro salvaje, ¿no? Imagínate, o sea, yo no me quiero poner enfrente de un toro salvaje, ¿verdad? Porque deja tú que nomás no diga toro salvaje. Entonces, pues no, yo ahí como que, ¿verdad? Como que dices tú, pero qué bendición que una persona sintamos esa fuerza de parte de Dios. En ese momento donde sentimos que queremos tirar la toalla, ¿verdad? En ese momento donde decimos, ya no aguanto más. Y yo creo que todos los que estamos ahorita escuchando esta meditación, y me incluyo, todos ha llegado un momento de nuestra vida que dices tú, esto ya no lo aguanto, esto ya no lo soporto, ya no tengo yo ninguna fuerza. Y estamos aquí. Y no sé cuándo dijimos eso. O no sé cuántas veces en determinada temporada en nuestra vida lo dijimos. Pero estamos aquí. Seguimos de pie. Seguimos dando la cara. ¿Por qué? Porque Él nos ha fortalecido, ¿verdad? Con esa fuerza de un animal salvaje. Aunque no nos veamos nosotros ni haciendo, ¿verdad? Ni haciendo las patas por siendo animales, ¿no? Como ese toro, así como la pata para arriba, para un lado y luego para el otro, queriendo, ¿cómo se dice? Pues como irse, ¿verdad? Contra la persona. O contra otro animal de su misma especie o de otra. Me has ungido con el mejor aceite. El mejor aceite lo tenemos nosotros y nos lo han derramado sobre nosotros, y es el Espíritu Santo. Entonces nosotros somos bien bendecidos porque el aceite de Dios, el aceite del Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, y es ese mismo bálsamo que guarda nuestros corazones y que guarda incluso nuestros pensamientos. Ese aceite que provoca como cuando se aceita las cabezas de las ovejas, que impide que ciertos parásitos, que ciertos animales, ¿verdad?, le estén molestando. Entonces ahí es porque es tan importante esta unción en la cabeza de las ovejas, ¿verdad? Y que, como te digo, es una metáfora para ilustrar cómo Dios a nosotros nos unge nuestra cabeza con ese aceite. Nos la unge para que nosotros, esos pensamientos, esos parásitos, llamarlo así, los pensamientos que no nos ayudan para nada, ¿verdad? Ciertos pensamientos que nosotros con ese aceite del Espíritu Santo necesitamos nosotros llevar a una práctica constante en nuestras vidas para que esos pensamientos sean eliminados, ¿verdad? Nosotros no nos concentremos en ellos y nos quedemos, porque a veces tenemos unos pensamientos, mis queridos oyentes, que dices tú, no, o sea, ni para qué invertirle tanto tiempo en esto, porque me lleva a un sufrimiento, a un coraje, a una tristeza, a una frustración, a una falta de fe, ¿verdad? Por eso es importante la unción del Espíritu Santo, de ese aceite poderoso en nuestra mente y también en nuestro corazón. Y Dios ya lo ha hecho. Me has ungido con el mejor aceite, dice David. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Y luego fíjate acá, dice en el 12, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Aquí está hablando de dos especies de la flora, hablando de la biología,
como las palmeras, ¿no? Porque son dos tipos no sé cómo se llaman, sí, por ejemplo, el cedro, pues sí, un árbol, ¿verdad? Pero la palmera no sé, tiene un nombre y si alguien me ayuda ahí a buscar qué es en sí una palmera, ¿verdad? De qué clasificación es, pero ambas florecen en territorios que no son como los adecuados, digamos, en una manera natural. Las palmeras están muy asociadas en este territorio que David vivía, a partes como oasis en medio de un desierto, ¿verdad? Entonces, él menciona que los justos los compara con ese tipo de palmeras, ¿no? Con ese tipo y que la palmera tiene una capacidad muy especial, que pueden venir los vientos y ella se puede ir para un lado, para otro, ¿verdad? Pero vuelve a tomar su posición original. Y esto se debe mucho porque las palmeras entre sí, sus raíces están entrelazadas. Entonces tienen la capacidad de la contención. Ellos se contienen una a la otra, se fortalecen, ¿no? Y son también capaces de vivir en territorios a veces donde no hay mucha agua, ¿no? Y que hay como esos oasis que te menciono, ¿no? Entonces, pero dice, lo compara David, que los justos, ¿verdad? Como las palmeras florecerán. Y como cedros del Líbano crecen, ¿no? Los cedros del Líbano son impresionantemente altos, ¿no? Entonces él está hablando de la gente justa, de la gente que tú y yo somos llamados justos en Dios a través de Jesús. Entonces, Jesús nos hace a nosotros ser esas palmeras, ser esos árboles también fuertes como el cedro, ¿no? Dice, plantados en la casa del Señor. ¿Dónde adquirimos esa fuerza nosotros como ese tipo de árboles? Si nosotros estamos plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Nosotros hemos sido llamados a florecer. Y ese llamado a florecer es siempre y cuando nosotros estemos plantados en Él. Como dice el Salmo 1, junto a corrientes de agua. Que esa capacidad de beber de las aguas de Dios, de su palabra, nos produce en nosotros dar fruto en el tiempo adecuado, que somos capaces de dar una sombra para personas que necesitan una sombra a donde descansar el tiempo necesario, y que todo lo que hagamos va a tener éxito, que todo lo que hagamos va a prosperar. Entonces, pero necesariamente plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Entonces, si a veces nosotros nos vemos muy opacados, ¿verdad? Como muy marchitos, pues hay que irnos, ¿verdad? A caminar hacia esos atrios, hacia esa casa del Señor, para que Él nos haga florecer, ¿verdad? Porque el corazón de Dios es que tú y yo siempre estemos floreciendo y que tengamos fruto. Porque dice, aún en su vejez, y él está comparando estos árboles que te digo y las palmeras, pero está hablando de nosotros, que aún en su vejez darán fruto, ¿verdad? A veces nosotros nos expresamos, ya tenemos mal, así como que cumplimos los 50 y ya a veces sentimos, no, yo ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro, ya esto, yo antes, cuando yo podía, no, ay, no sé a quién me estoy oyendo, ¿verdad? Pero él dice que si nosotros permanecemos ahí en la casa del Señor, aún en la vejez daremos frutos, floreceremos y daremos frutos. Siempre dice, estarán como saludables y frondosos, ¿no? Árboles sin plagas, ¿verdad? Porque un árbol que tiene plagas es una enfermedad en el árbol, pero a veces nosotros tenemos enfermedades orgánicas, a veces tenemos enfermedades emocionales, enfermedades mentales, ¿verdad? Por no tener la constancia de permanecer ahí.
en la casa de Dios, ¿verdad? Y no estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de un templo, estoy hablando de la constancia, que no tiene nada de malo asistir, ¿verdad? Al contrario, pero que no llevemos nuestra vida para poder florecer de nada más estar en esos momentos, sino la vida en sí, nuestra cotidianidad, la vida diaria que tú y yo tenemos, teniendo y desarrollando y fomentando y cuidando una conversación con Dios todos los días, ¿no? Y de esta manera, de mañana y de noche, como dice al principio, ¿verdad? Este salmo, de mañana tu amor y en la noche tu fidelidad, de estar en esa constante y poder estar ahí saludables, frondosos, floreciendo, sin decir, no, es que yo ya voy de bajada. No, ¿verdad? No, yo estoy más, ya no me veo igual, ya no esto, ya antes podía, ahora ya no puedo. Pues sí, vamos teniendo cierta cosa, ¿verdad? Pero si nosotros mantenemos en el Señor, todo tiene un cambio, tiene una transformación. Siempre estarán saludables y frondosos, pero con un sentido. Fíjense lo que dice en el versículo 15. No nomás para que nos veamos bonitos, no nomás para que tengamos flores, sanos, saludables, frondosos, sino con qué propósito, para proclamar, y aquí viene la proclama, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticias. Ese es el propósito, que nosotros, por estar en la casa de Dios, que nosotros somos la casa de Dios, que si vamos a un lugar a alimentarnos de la palabra, que si voy en el bus, que si voy en mi carro, que si voy caminando, que si estoy en mi casa, que si estoy en el trabajo, que si voy en la calle, que si donde quiera, ¿verdad? Como yo soy el templo del Espíritu Santo, allí, y tú eres el templo del Espíritu Santo, ahí, como te digo, fomentar, buscar, ser intencionales de tener esa relación con Dios, donde estamos proclamando siempre sus maravillas, donde nos estamos siendo intencionales de fijarnos y contemplar su grandeza. Vamos a ser esa gente floreciente, esa gente con fruto, esa gente fuerte, como búfalos, ¿verdad? Como toro salvaje, porque eso es lo que es el búfalo, ¿no? ¿Y para qué? Pues para que nosotros, cuando nos digan, nosotros proclamemos, es que el Señor es justo, el Señor nos ama, el Señor es fiel, Él es mi roca y mi salvación. En Él no hay injusticia. ¿Y a quién se lo vas a proclamar? A quien quieras, a todo mundo. Pero nos la pasamos en un silencio, haciendo voto de silencio, ¿verdad? Que no proclamamos nada y nos vemos más marchitos que otras personas. Pero esas personas, no todas, pero algunas, están floreciendo porque ellos son gente que hace caminatas, senderismo, ¿verdad? O algo, y te maravillan de lo que Dios hace. Y la gente empieza a pensar, es que esto alguien lo tuvo que haber hecho. Es tan grande, es tan extraordinario, que no es producto de la casualidad. Y la gente empieza como a pensar. Y como Dios es tan bueno, a esa gente termina diciendo, pues, hay ya un creador, un Dios creador. Y el único Dios creador que da vida es nuestro Dios. Y lo proclaman de una forma muy diferente a como tú y yo lo podemos hacer, pero lo proclaman. Y a veces nosotros somos de la secreta, apachurrados, marchitos, secos. ¡Qué búfalo! Perro piojoso. ¿Verdad? Entonces, no, o sea, este salmo hay que meditar en él y pedirle al Espíritu Santo, yo quiero practicar este salmo todos los días de mi vida. Y quiero estar allí en esta libertad
de poder disfrutar que tú me has hecho tu casa, Señor, y poder conversar contigo en el momento del día que yo quiera y que tú empieces a hacer que yo florezca. Como hiciste florecer la vara que Aarón llevó ahí al tabernáculo y que la metieron al lugar santísimo. Y en un proceso de una noche, una vara seca reverdeció, floreció y dio fruto. Eso nos puede pasar a ti y a mí en un proceso mucho más corto de lo que tú y yo podemos llegar a pensar. Porque el Dios que hizo florecer la vara de Aarón nos hace florecer a ti y a mí en un proceso menor al que tú y yo podemos entender. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima Reflexiones en lo Secreto.